Bienvenidos al podcast de la AEG, el podcast oficial de la Asociación Española de Gastroenterología. Queremos que este sea nuestro punto de encuentro, donde aprovecharemos para repasar la literatura con los propios autores y le daremos una vuelta de tuerca a las publicaciones. Acompáñanos en tu camino al trabajo, mientras haces ejercicio o cuando más te apetezca, porque otra manera de estudiar es posible. Soy Luis Hernández y os haré de guía en este viaje. ¡Empezamos! Bienvenidos de nuevo a los tres. Vamos a intentar hacer la segunda parte que prometimos cuando terminamos aquel vídeo sobre resección de pólipos y que la pandemia ha retrasado bastante y bueno, es una pena, al final Eduardo hoy no ha podido estar, pero vamos a continuar, ¿no? Vamos a hacer decíamos ayer, resección o disección. Entonces, bueno, nos quedaba por hablar un poco de las lesiones no pediculadas mayores de 2 centímetros, ¿no? En las que vamos a plantearnos realmente si vamos a hacer una resección o vamos a hacer una disección. La primera cosa que se me viene a la cabeza es qué hacemos cuando vemos una lesión, ¿no? Una lesión de 2,5 centímetros en el colon, estoy haciendo una colonoscopia, la quito, no la quito, cuándo la quitamos, cuándo no la quitamos. ¿Qué es lo que pensáis, ¿no? O sea, va a depender de la persona que se enfrenta a estas lesiones, pero ¿qué es lo que pensáis que debemos hacer? Te toca. Bueno, es que como la otra vez no paré de hablar, ahora voy a ser un poquito más comedida, me voy a esforzar en la medida de lo posible, que ya sabéis que me cuesta. Bueno, lo primero, los pólipos de 2 centímetros que no son pediculados, lo que cuenta, como todos sabemos, es la morfología del pólipo, te va a ayudar a predecir si tienen un cáncer o no. Y luego también el analizar un poco la superficie del pólipo para ver si ves alguna zona sospechosa de que contenga cáncer, ¿no? Lo otro que también te va a hacer variar es si estás en el colon o en el recto, es otra de las cosas, y luego la accesibilidad al pólipo, eso también es muy importante, ¿no? El cómo puedes acceder a ese pólipo y cuán estable puedes estar para plantearte las diferentes opciones. El 90% de los pólipos se pueden resecar en mucosectomía en fragmentos porque no contienen cáncer, pero hay ese 10% en el que conviene identificarlos y ver si pueden tener un cáncer muy profundo. Pues en ese caso no hay ni que resecarlos, sencillamente hay que enviarlos a cirugía, y si tienen un cáncer superficial, pues darle la mejor opción, que es una resección en bloque. Ahí pues hay varias técnicas y la disección es la reina, obviamente. También se puede a veces hacer con underwater, otras cosas que te permitan hacer la resección en bloque. Y entonces está ese grupo de pólipos que pueden tener cáncer encubierto, que ahí está el kit de la cuestión, que supongo que los demás vamos a hablar, que es donde no te parece que tengan cáncer porque no tienen un patrón mucoso de cáncer, pero pueden contener cáncer, y ahí eso depende de la morfología, hay más probabilidades de que pase, y ahí es donde entra el si hacer disección, dónde poner el punto de corte para la disección, ¿no? Hablas un poco, bueno, evidentemente sí vemos signos, los que hablamos un poco en el otro podcast, ¿no? En los signos que pueden decir que hay un cáncer profundo, esos vamos a ir a intentar disección, o si vemos algún otro dato, hacerlo. Yo diría que si hay cáncer profundo... O sea, profundo no, perdón, no es cáncer superficial, datos de cáncer superficial. superficial, vamos a intentar hacer disección, pero para intentar prever aquellos que tienen, ¿no? O sea, pueden tener cáncer encubierto. ¿Hay alguna manera, alguna cosa que podáis decir, José Carlos? Bueno, hay un estudio que todos conocéis, que es el famoso estudio de los australianos, ¿no? Del grupo de Michael Burke, que clasifica un poco las lesiones en función de la localización y de la morfología, que eso nos ayuda bastante a tomar alguna decisión. Lo que decía antes María, dependiendo de la localización, pues las lesiones que tienen un componente no granular, que están en el colon izquierdo, suelen tener más riesgo de invasión. De ese tipo de lesiones igual sí que necesitan otro tipo de aproximación que no la resección fragmentada. ¿Y vosotros la quitáis en el momento? O sea, vosotros encontráis una lesión que pensáis que hay que quitar por resección fragmentada, ¿la quitáis en el momento, no la quitáis? ¿Hay algún otro factor? Yo siempre digo el tiempo, factor tiempo creo que es una cosa importante también. ¿Qué factores? Bueno, yo contaría también factor experiencia, factor equipo, tanto en lo material como en lo humano, con quien estás,
Y no solo eso, no solo porque una lesión preveas que va a ser superficial y que vas a poder quitar con resección. La resección, a veces la pensamos como la hermana pequeña frente a la disección, pero técnicamente y sobre todo en cuestión de complicaciones también pueden ser resecciones que se te pueden ir complicando y que tienes que tener margen para manejar pues, la hemorragia, una pequeña perforación. O sea, hay que pensar en todo eso. No, a veces por pensar le hago un favor al paciente porque le preparo, no le evito una segunda preparación y se va con todo hecho. A veces ese paciente lo que hace es que en lugar de irse se queda ingresado. Y probablemente se hubiera quedado ingresado 2 semanas después de forma programada, pero el paciente lo ha percibido de forma muy diferente. Entonces hay cuestiones técnicas, pero también humanas que hay que tener en cuenta. Entonces, si se puede quitar con un margen amplio de seguridad, bien. Pero si prevés que puedes tener una pequeña complicación o que la persona que está contigo no sabe utilizar un asa o un clip, hay que intentar prever 2 capítulos más allá en esas posibilidades. Y si estás seguro que lo tienes cubierto y un tiempo razonable, adelante. Es importante el concepto de que no te puedes poner a quitar un pólipo de estas características si no lo vas a poder hacer de principio a fin. Ese concepto es muy importante. Entonces, lo que dice Alberto, tanto el fin incluye las posibles complicaciones, pero también el que empieces y acabes. Es decir, que si por las cuestiones de tiempo, de circunstancias miles que nos suelen ocurrir y que a veces, pobres, pues le toca a ese paciente esa circunstancia, no vas a poder empezar y acabar, claramente es mejor replantear el procedimiento, porque en cualquier caso a ese paciente le vas a ahorrar una potencial cirugía por un pólipo benigno. Entonces, reprogramar una colonoscopia en ese contexto es peccata minuta, ¿no? También es verdad que tampoco se supone que una persona que, por ejemplo, se dedica a un programa de cribado, a hacer colonoscopias de cribado, tiene que tener cierta capacidad de quitar al menos pólipos de 20-25 milímetros, porque si no, la tasa de reprogramaciones también iría en detrimento, ¿no? Es ese equilibrio. Pero yo diría que en general más vale pecar de prudente hasta que uno va cogiendo mano que no lo contrario. Y eso es una cuestión que hemos ido mejorando, ¿no? Porque claramente si tú le das una buena aproximación a ese pólipo, la solución es obvia y es una historia que es muy corta, que no tiene más consecuencias y que no sobretratarás. Si no le das ese abordaje, puedes acabar sobretratando, haciendo cirugías innecesarias, ¿no? O sea que si vas a empezar tienes que poder acabar. Y eso, hay unos scores, hay uno que se llama el SMSA Score, que tiene en cuenta la localización, la accesibilidad, la maniobrabilidad y el tamaño para ayudarte a tomar la decisión. Pero eso yo creo que cada uno sabe un poco, ¿no? Entonces, si estás estable, si te ves que estás en el sitio correcto, que tienes todo el utillaje, que tú tienes el conocimiento, y para lesiones menores de 40 milímetros, pues la mayoría de las veces podrás. Mayores de 40 milímetros quizá ya es otra Voy a utilizar tus propias palabras contra ti, dices que os habéis vuelto expertos. Me hace gracia porque, claro, el SMSA efectivamente está muy bien y para ti probablemente no sea necesario, pero probablemente para los que empiezan en resección ni conocen el score, que yo creo es bastante útil, sobre todo cuando no has hecho muchas, ¿no? O sea, el plantearte, estoy en una buena posición, tiene un tamaño, estoy en colon derecho, estoy en colon izquierdo, todo ese tipo de cosas, bueno, que creo que es un apoyo, ¿no? Que yo creo pues según vas cogiendo experiencia, pues directamente haces el SMSA en tu cabeza, ¿no? Este creo que lo puedo quitar, este creo que va a ser más complicado, mejor me lo cito otro día, pero sobre todo para la gente que no lo va a quitar a la primera o es su primera lesión de ese tamaño, yo siempre digo, ¿no? Esta es mi primera lesión de 4 centímetros, esta es mi primera lesión de no granular, ¿no? Poco a poco van haciendo. Y esa es otra. ¿Cómo cogemos experiencia? Claro, es muy difícil conseguir hacer hands-on. Al final, la endoscopia a veces estamos un poco solos, sobre todo cuando empezamos, a veces te sientes un poco solo al hacer estas cosas. ¿Vosotros cómo lo habéis hecho? Sobre todo en resección mucosa, en disección luego si no hablamos también. De hecho, tienes un artículo, formación en disección, o sea que es una cosa de la que se habla mucho, pero ¿cómo nos formamos en resección? A la disección va a llegar poca gente, pero a la resección deberíamos llegar, si no todos, pues casi todos, ¿no? Hacer una resección estándar, por decirlo de alguna manera, pues eso, lesiones de hasta 3 centímetros, deberíamos hacer pues la mayoría de los que hacemos endoscopias. ¿Cómo lo hacéis? Yo soy un fan de las pelis de Marvel y voy a parafrasear al Doctor Extraño. No sé si habéis visto la primera peli de Doctor Extraño y una de las cosas que dice, el tío es médico.
Stephen Strange es médico, entonces el tío tiene un accidente, no puede seguir trabajando de médico y, circunstancias de la vida, ya lo sabéis, pues acaba siendo un mago, ¿no? Entonces el tío le preguntan, ¿y tú cómo has conseguido al final llegar a ser mago? Y dice, es lo mismo que la medicina, estudio y práctica, study and practice. Y es tal cual. Yo creo que hace años la mayor parte de los servicios, o las unidades de endoscopia, mejor dicho, los residentes iban allí a hacer mano, ¿verdad? Entonces aprende la rueda, no sé qué tal. Bueno, en aquella época casi ni se cogía la caña del endoscopio, pero bueno, la rueda, tal, no sé qué, como empezábamos a evaluar lesiones, tal. Pero la gente en general que se metía en la rotación de endoscopia estudiábamos poco, seamos sinceros, es así. Y eso afortunadamente ha cambiado. Entonces, hay mucho de estudio, hay mucho de ver fotografías en los artículos de Michael Burke, los primeros en los que aprendimos todo, cómo te tiene que quedar las caras. Este tío, ¿cómo lo hace? Deja unas caras de lujo, de bonitas. Pues ese tipo de cosas las aprendes en los libros, en los artículos, y luego, por supuesto, la práctica. Y obviamente no vas a empezar a hacer lesiones grandísimas ni en zonas difíciles, pero bueno, puedes ir empezando a hacer resecciones pequeñitas, de lesiones. El otro día con una R4 nuestra, pues un ST pequeñito de 1 centímetro y poquito en el recto, entonces era la primera resección que hacía. De hecho, hicimos con unas frías sin levantar ni nada tal. La técnica está un poco más nueva, ¿no?, de la resección con asa fría fragmentada para adenomas. Entonces, esa es la forma, pero sobre todo hay que estudiar. O sea, si tenemos que transmitir algo en este video podcast que debería quedarse en mármol, yo creo, ¿no?, que la endoscopia también se estudia, no solo la patología, no solo la gastroenterología, también hay que estudiar endoscopia. Sí, añadiría esto que además lo volvemos a volver a repetir, pero es que al final el diagnóstico, o sea, la indicación es la parte principal primera, y esa nada más se adquiere a través de conocer los conocimientos básicos. Y yo no sé si os pasa a vosotros, pero no voy a demostrar aquí una gran... Pero a pesar de haberlo explicado, yo creo que tanto lo explico que ya me cuesta volverlo a explicar, porque me da la sensación de que la gente ya se debe aburrir de que empiece a hablar, ¿no? Y a pesar de eso, estás rotando con el residente ya que acaba y le dices, ¿qué te parece que es este patrón? Y les ves que ponen cara de pánico, o sea, que es como, ¿por qué me lo ha preguntado, no? Y piensas, si nada más era que me dijeras adenoma, o sea, que no te estoy pidiendo aquí que me digas Jane 3B, 3-4 o 5-7, sino que te estoy diciendo adenoma, y ponen cara de, ya me está fastidiando esta, ¿no? O sea, que es una cosa que realmente todavía me está lejos todavía hay como un cierto... O sea, todavía está lejos del día a día, todavía hasta el LST a veces te sorprende de que te dicen, ¿qué? Nunca lo he oído decir, y piensas, no. ¿Cuántos meses llevas en endoscopia, no? Porque eso aún pasa y te sorprende. O sea, que eso es porque no, es que me parece muy interesante lo que has dicho, que no se liga el concepto de bajar a endoscopia con un estudio, ¿no? Es como, bueno, endoscopia estoy ahí y ya voy aprendiendo sobre la marcha. Claro, si sobre la marcha nadie te explica el LST, pues nunca te ha llegado esa información, ¿no? Y es verdad que si lo hubieras estudiado lo tendrías, ¿no? O sea, que ese concepto es verdad, que ese es importante. Y luego con los pólipos pequeños se aprende mucho, porque aprendes a colocarlos. Y yo siempre digo que empieza por aprender bien a colocar el pólipo pequeño, porque te va a servir para el pólipo grande, porque al final la posición es la clave del asunto. Lo otro es una sistemática, que una vez la coges, es repetir una serie de acciones repetidas de manera sistemática, no falla, vaya, es una fórmula, la fórmula de la mucosectomía, según sistema Michael Burke, digamos, es como, vaya, no sé, es que es como hacer un gazpacho. No tiene mayor historia. Pones los ingredientes y sale. Bueno, nos queda para cocinar el último ingrediente, que es la disección. Es decir, la disección es la joya de la corona. La disección, la técnica, yo creo, a nivel de endoscopia endoluminal, probablemente la más compleja. Me diréis los que hacéis, yo no hago. Pero bueno, yo creo lo decías tú, ¿no? Lo más importante es decidir a quién le vas a hacer esa técnica, ¿no? O sea, quién necesita una disección, ¿no? ¿Cómo hacemos? La gran pregunta. ¿Y cómo la aprendemos, ¿no? Porque también continuando con la línea de lo que decía José Carlos, lo que ha dicho María, al final nuestro cometido es identificar lesiones, evaluar para prever si debemos quitarlas o no,
qué riesgo tienen y luego cómo quitarlas. Pero esa parte de estudio ha quedado clara y es que esencial. Comentaba Mariano de ST, nosotros tenemos prevista una charla de LST sin más, o sea, de poner imágenes y intentar hacer un quiz, porque ese conocimiento es imprescindible. Luego, cuando ya a la hora de cómo quitar y dices la joya de la corona, bueno, yo creo que si algo aprendes también es como back to the future o back to the past, no sé, la disección te permite estar frente a frente con aquellas opciones que eran quirúrgicas, realmente si seleccionas muy bien aquellas lesiones de grandísimo tamaño, gran tamaño, deprimidas, con fibrosis severa, cuyo aprendizaje es largo, es tedioso, pero también lo del back es cuánto, en mi caso, he vuelto a aprender en cuanto a perfilar una técnica de resección avanzada, que puede ser fragmentada, o incluso lesiones en bloque de 30-40 milímetros, y que también tiene su complejidad. Es decir, que hacer una buena resección es complejo, es bastante complejo, no es tan sencillo. Entonces, yo diría, esa resección avanzada y esa disección pueden estar en una altura bastante parecida. ¿Cómo aprendemos la disección? Que era un poco la pregunta también concreta. Pues a ver, los que aquí estamos, y además es que tengo el lujo de conocerlos desde desde junior, vamos, antes de acabar la carrera, a José Carlos, coincidimos en el 12 de octubre, María nos conocimos en el 2005 en Barcelona, y, o sea, si hay algo que tú ves que hay en común es que es un perfil de persona la que aprende y la que empieza con nuevas técnicas o investigación que se echa para adelante. Y es verdad que es muy difícil iniciar en un hospital, en un servicio, nuevas técnicas si no hay un poco de gente echada para adelante. Echada para adelante, pero que tiene que estudiar, que tiene que ir a visitar centros, a aprender técnicas. ¿Qué esperas del que va a aprender? De ese que ya ha iniciado una técnica, que tenga una actitud de trabajo, de esfuerzo, que es lo que dicen los japoneses y que lo han puesto por escrito. No solo los skills, que es imprescindible porque, oye, si no sabes utilizar las dos piernas, oye, no vas a dedicarte al fútbol profesional. O sea, fenomenal, pero además tienes que ser una persona con afán de esfuerzo, sacrificio, ser capaz de aprender, porque tienes a los alumnos, como digo yo, tienes a los lanzados. Y el lanzado es que no quiere escuchar, sino que quiere hacer. Digo, ese apartado. Otro que no quiere escuchar mucho, pero no quiere hacer nada. Tampoco. Hay que escuchar mucho y empezar y querer hacer poco a poco y progresivamente. Entonces, siguiendo esta línea, lo que debemos esperar es una actitud de la gente que quiere aprender dispuesta al sacrificio, al esfuerzo, y una parte que en mi caso he sentido que es clave es si tienes un tutor a tu lado. Porque si tienes un tutor a tu lado, vas a tener una cierta cobertura para superar esos momentos difíciles, para hacer secciones de una intervención larga, apoyado, y saber que si te quedas bloqueado, tienes dónde mirar. Y luego podrás ser capaz de, pues, ya sea en la resección o en la disección, de ir tú solo desarrollando. Pero eso, con lo que yo creo que contamos ahora con ciertos centros, ciertos especialistas, en España debemos aprovecharlo. ¿De qué forma? Pues probablemente estructurándolo junto con la colaboración de compañías que puedan financiar esas becas, esas estancias, pero es fundamental que haya un recorrido largo tutorizado, en mi opinión, para técnicas complejas. Y entre ellas incluyo la resección mucosa compleja y la disección. Y también, si me apuras, el POEM, que aunque no sea una resección endoscópica, sí está en ese nivel de complejidad de técnicas. Y yo, sin hablar ya más, porque si no suelto mi rollo, esto sería mi idea. Ya, si nos salimos de los pólipos, empezamos con el POEM, no acabamos sí que ya nunca, y de verdad. Bueno, yo creo que lo último que os quería preguntar, pero muy rápido, por favor. ¿Se debe centralizar la disección en centros especializados? ¿Todo el mundo debería hacer disección en los hospitales de tercer nivel? A día de hoy en España. Venga, dale. Responde a la segunda pregunta. Que es muy buena.
Esto es lo de siempre, pero esto, joder, esto que es rápido, tela. Esto en España ha pasado ya antes con muchas otras cosas. Claro. Ha pasado con la condoscopia, Es que ha pasado esta es una con... pregunta Claro, esta es la retórica. pregunta del millón. Es una pregunta retórica. Se debe, sí, pero ¿se va a hacer? No, Claro. ya está, así de fácil. Claro. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere tener la oportunidad de hacer cosas. Efectivamente, y es que eso es así. Quiero decir, tú Se como debe, sí, médico, se va como a hacer, profesional, ¿no? quieres crecer. Entonces, eso lo tenemos que comprender todos. Eso tiene toda la lógica del mundo. El problema es que no tenemos auditado como debiéramos quizá todos los resultados que necesitamos tener para los pacientes y eso sí es importante. Entonces, la cosa tiene miga. De hecho, en fin, hay cosas por ahí pululando de centros de referencia que nunca se acaban de tal. Entonces, sí, son pequeños problemillas. En cualquier caso, yo creo que lo que ha hecho el tutor, o sea, de cara a mensaje claro, es al menos para la mucosectomía. Yo he tenido la suerte de tener a varias gente conmigo y gente que es preciosa la experiencia porque aprenden de una manera espectacular. O sea, es decir, primero están mirando y luego de mirar, es que lo del mirar, luego de mirar, porque es gente que ya sabe hacer endoscopia, y luego de mirar, cuando se ponen a hacer la curva de aprendizaje en la mucosectomía, es muy rápida. Una vez ya tienes una cierta... Lo que tienes que controlar el tubo y tienes que saber de diagnóstico óptico. Y eso se aprende haciendo mucha endoscopia normal y estando mucho al lado de alguien que te vaya contando y estudiando. Pero luego, la curva de aprendizaje es muy rápido si estás al lado de alguien para la mucosectomía. Entonces yo animo a la gente a que se junte con alguien que tengan cerca que sepa. Y a partir de ahí luego, ¡fum!, ¿no? Es la docencia colaborativa. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Siempre es un placer. Yo sabéis que me estaría aquí horas hablando con vosotros de endoscopia. Muchísimas gracias por todo, por enseñarnos a todos pues, un poquito más sobre resección, sobre disección y sobre endoscopia en general. Bueno, esperemos contar con vosotros para muchos más proyectos y muchas más cosas que ya sabéis que tiraremos de vosotros porque es un placer siempre hablar con vosotros.